Hola, ¿qué tal amigos de Novena Digital? Hoy me encuentro muy contenta, muy feliz porque nos acompaña el líder del Partido Republicano y actual candidato presidencial. Nos visita hoy en el estudio de Novena Digital. ¿Cómo le va, José Antonio? Muy bien, lleno de energías, de entusiasmo y en plena campaña presidencial primera vuelta. Oye, antes de comenzar también le quería comentar una muy buena noticia para nosotros, y es que Novena Digital alcanzó los 100.000 seguidores. Eso significa que hay 100.000 personas que confían en nosotros y en nuestro periodismo de investigación. Somos un medio regional. No sé qué opinas sobre lo que le estoy comentando. Felicitarlos porque se ven personas jóvenes, comprometidas y que son, así como hay emprendedores en el área comercial, en el área turística, también los medios digitales han venido a transformar la manera de informar a la ciudadanía y cada uno puede ir buscando la seriedad de las distintas líneas editoriales. Y eso es muy importante, que las personas tengan posibilidad de seguir medios que para ellos son confiables y que esos medios se vayan validando en el tiempo, porque estamos en una situación compleja en Chile, de abusos, de situaciones donde personas que a veces tienen cargos de autoridad o de responsabilidad malusan el cargo y la prensa libre, la prensa investigativa, frena en muchos casos mayores abusos. Claro. Hoy día vemos además que una autoridad nacional cambió el rumbo de cómo enfrentar ciertas incivilidades o ciertos fraudes, como es la Contraloría General de la República, que enfrentó un tema que todos intuían que encubría un fraude, pero que nadie develaba. Y el tema de las licencias médicas falsas quedó develado. Pero es importante que los medios sigan situaciones como esta o como lo que ocurrió en Antofagasta, también con un medio digital que devela todo lo que fue la trama que sigue hasta el día de hoy golpeando a distintos sectores políticos con los convenios. Bueno, señor Kast, dentro de lo que nos convoca, el aumento del sueldo mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas han generado impacto en las pymes y la creación de empleo en regiones como la Araucanía. Lo más importante, ¿cómo cambiaría quizás usted esta realidad para que mejorar las condiciones laborales no signifique asfixiar a quienes den trabajo en el país? Bueno, lo primero es señalar que hay ciertas materias que ya son ley, en las cuales nosotros no vamos a innovar ni vamos a hacer cambios, porque cada vez que hay campañas aparecen las amenazas, las mentiras, las difamaciones, y en la medida que se va acercando el evento electoral, aumentan estas cosas. Nosotros votamos en contra de la ley de 40 horas porque encontramos que era inoportuna para el momento en que se votaba y que iba a afectar, como de hecho ha ocurrido, principalmente a los emprendedores, a las medianas y pequeñas empresas, porque la mayoría de las grandes empresas ya tenían más o menos asumido el tema de la reducción de jornada, pero no así los más pequeños. Y lo mismo hemos planteado con el tema del sueldo mínimo, que la candidata de continuidad planteó, ahora cambió el nombre y le hizo un sueldo vital, pero el propio jefe de su sector, de su área económica, dijo que eso era irrealizable y que no se iba a poder cumplir. Ella después con las presiones de su partido, que el Partido Comunista dice, no, esto para mí es un intransable. Claro. Pero el Banco Central, que es un ente independiente, objetivo, que no tiene un juicio de valor político, ha señalado, igual que otros informes independientes, que la situación laboral en Chile está muy compleja por el costo de la contratación laboral, fruto de modificaciones laborales que vienen de más atrás, pero también del tema de las 40 horas, del sueldo mínimo, y eso junto con una detención de la inversión en Chile ha generado 1 millón de personas que no tienen trabajo hoy día y cerca de 2,5 millones de personas que trabajan en la informalidad, con dependencia o sin dependencia. Claro. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos como prioridad número 1, enfrentar el tema del pleno empleo. Y la mayoría de las medidas que nosotros estamos planteando en nuestro programa de gobierno, que tiene 33 medidas en 3 ejes principales, tienen como base el volver a que Chile crezca en base a inversión y eso genere mayor empleo. Muy bien. Soy Pablo Queje, periodista del medio. ¿Cómo está, José Antonio? Bienvenido a los estudios de Novena Digital. Un gusto tenerlo acá, en serio, de verdad. Y nuestra pregunta que viene a continuación es la siguiente. Usted propone un ajuste fiscal de $6.000 millones.
¿Me equivoco? En 18 meses. Ya, perfecto. Y al mismo tiempo una rebaja de impuestos a las grandes empresas. Una rebaja de impuestos. Sí, una rebaja de impuestos a las grandes empresas. Una rebaja de impuestos. Sí, eso es lo que acabo de decir. Sí, por Ya, eso. sí. Pero es que dejémoslo así, es una reforma tributaria para la competitividad. ¿Ya? Porque si usted dice una rebaja de impuestos para las grandes empresas, le pone un adjetivo que nosotros tratamos de evitar. ¿Ya? Porque la rebaja de impuestos es para todas las personas emprendedoras. Incluso un medio como este se puede ver beneficiado de manera importante con una rebaja tributaria. Sí. ¿Cómo fiscalizamos que el Estado sea más eficiente? ¿A través de qué medidas, don José Antonio? ¿Cómo fiscalizamos que el presupuesto se utilice realmente? Esta tensión se refleja a nivel regional. Acá en la región de la Araucanía, por ejemplo, ya hubo una reducción al presupuesto regional de 7.600 millones de pesos, lo que evidencia la presión sobre los recursos locales. ¿Cómo podemos fiscalizar esto? Bueno, primero hay que hablar con la verdad. Ya. Y para hablar con la verdad hay que trabajar con cifras reales. El exministro de Hacienda calificó a la actual directora de presupuesto de la Nación como la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile. Bueno, no les han calzado los números, han hecho proyecciones de recaudaciones que no han sido reales. ¿Y qué sucede cuando uno opera sobre números falsos? Que construye un presupuesto y se da cuenta de que la plata, los recursos no le van a alcanzar. Y después reduce. ¿Y dónde reduce? En las regiones. ¿En cuáles regiones? En aquellas que quizás le importan menos a un gobierno. ¿Y en qué áreas? Por ejemplo, infraestructura. ¿Ya? Por lo tanto, vemos que la región que tiene la mayor cantidad de caminos, enrolados, no enrolados, sin pavimentar, la región que es una de las más pobres del país, si no la más pobre en temas de vulnerabilidad, de pobreza extrema, es la tercera más pobre, claro, se ven perjudicadas. Pero esto viene diseñado desde una mala política pública presupuestaria del ministro de Hacienda, la directora de presupuesto, que ponen cifras que no son reales, y cuando viene ya en mitad de año empiezan a recortar. ¿Y dónde recortan? Donde dicen, bueno, aquí van a reclamar menos. Y eso es lo que ha ocurrido, esa es la realidad. Y por eso nosotros hablamos de un control fuerte sobre, primero, el gasto público. A algunos les molesta que nosotros hablemos de 6.000 millones. Dicen, no, eso no se puede, es imposible. Claro, para aquellos que todos los últimos gobiernos en los últimos años han aumentado el gasto presupuestario, en los últimos 3 años ha aumentado en 2.400 millones de dólares por año el presupuesto, han aumentado el número de funcionarios públicos, que no necesariamente le han mejorado la calidad de vida a las personas, y perdón, más que hablar de funcionarios públicos, han aumentado los operadores políticos y los apitutados, porque buenos funcionarios públicos hay y son muchos. Y lo que tenemos que buscar es cómo evitar el abuso de los recursos públicos. Les mencionaba una autoridad que lleva ejerciendo el cargo aproximadamente 1 año, ¿no es cierto? Y que ha hecho una transformación impresionante ¿Ya? Sí. con los mismos recursos, con las mismas personas y con la misma ley, pero cambió quien dirige la Contraloría. Y eso produjo un impacto en ahorro fiscal, solo en licencias falsas de más de 100 millones de dólares a la fecha. Y esto en 2 meses. Por lo tanto, si ordenamos primero las cuentas, si sinceramos lo que hay, si comenzamos a la digitalización del Estado, un Estado digital que permita que se eviten la acumulación de documentos, papeles, donde está la discrecionalidad vigente de los funcionarios públicos, bueno, vamos a hacer un ahorro fiscal importante. Pero acá en el municipio de Temuco hay más de 7.000 personas contratadas trabajando. ¿Le parece eso un número racional? Aquí, más que la cantidad, uno debiera ver cuál es la población, ¿Ya? cómo se enfrenta el tema de salud, cuántos CEFAMA hay, cuántos SARA hay, cuántos SAPUS hay, ¿no es cierto?, que tengan dependencia del área de salud municipal, Okay. y cómo se ve también el tema de la educación, si es un DAEM, si es una corporación, si están ya traspasados a los SLEP o no, porque dentro de esos 7.000, para no hacer un juicio político, porque yo claramente soy de una línea política al alcalde actual de Temuco. Ya, ok. Claro. Pero lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, ¿cuántos establecimientos educacionales tiene? ¿Cuántos establecimientos de salud tiene? Y después ir haciendo análisis. Por ejemplo, podríamos preguntarle cuántas personas encargadas de aseo y ornato tiene.
Y si tiene externalizado el servicio de aseo y ornato o no, porque si tiene una dotación de 500 personas en aseo y ornato y tiene todo externalizado, yo le diría, aquí algo huele mal. Claro. Disculpe, solo para cerrar, le quería preguntar, ¿usted realmente cree que en 18 meses podemos lograr este ajuste fiscal? Sí, ¿Se puede lograr? se puede lograr. Y hoy día ya es un tema que está sobre la mesa. Aquí tenemos la Comisión la Comisión Fiscal Autónoma, que habla de 1.500 a 2.000 millones por año. Ya. Tenemos una propuesta denominada Puente, que nos dice cómo hacer aumentar la productividad y cómo aumentar la inversión. Tenemos a la Comisión Asesora de Reducción de Gasto que dejó creada el ministro Marcel, que habla también de cerca de 2.000 millones. Tenemos una institución como Libertad y Desarrollo, tenemos la Universidad de San Sebastián. Todos, claro, dicen pueden ser entre 1.000, 2.000, 3.000, pero el BID, el Banco Internacional, ¿no es cierto?, hace 5 años atrás, o 7 años atrás, hablaba de una ineficiencia en el gasto público de 5.000 millones de dólares. Y nosotros en todas las áreas que hemos ido revisando, hemos visto cómo se malusa el dinero. Yo ayer en una presentación hablaba de obras públicas. Hice mención a una de las obras públicas regionales, el puente Tren-Tren. Caicai, ¿no es cierto? Sí, que une Temuco con Padre Las Casas. Bueno, veamos cuál era el costo inicial, veamos cuál fue el costo final, veamos cuáles eran los plazos de ejecución, veamos cuál fue el plazo final de ejecución y cuánto, entre comillas, se perdió solo en ese puente. Si le sumamos el puente Caucao, si le sumamos el puente Bicentenario Concepción, si le sumamos otras obras viales importantes, ustedes se sorprenderían del mal uso de los recursos públicos y del abuso. Pero ¿y eso le preocupa? ¿Lo ocupa usted también? Nos eso? ocupa. ¿Ya? En esa línea he podido recorrer 344 de las 345 comunas que en Chile tienen municipios. ¿Ya? He conocido las realidades de zonas extremas, norte, sur, donde uno se va interiorizando de este tipo de situaciones. O sea, ¿Y acá en la región de la Araucanía habrá como un espacio como de lo que usted describe? está lleno. ¿Ya? Por favor, deme un ejemplo. O sea, ya le mencioné uno, Sí. el puente Tren-Caicai. Después le podría mencionar toda la ruta que se está haciendo entre Coyipulli, Angol. Bueno, vamos revisando cada uno de los pasos sobre nivel, vamos viendo cómo se han movido las obras públicas. Yo le planteo un desafío, bueno, ahí ya Sí. tiene dos. Entonces, pero si vemos cualquier obra pública, veamos cuál fue el presupuesto inicial y cuál fue el presupuesto final. Analicemos lo que fue la construcción del aeropuerto. Y de las promesas incumplidas que hay ahí. Analicemos el último cambio que hicieron aquí del puente, no sé si era el que está un poquito más al sur, es donde está el peaje, ¿cómo se llama el peaje? ¿El puente Cautín? Ahí hay un cambio ahora importante en la ruta. Sí. Bueno, Usted está hablando. revisémoslo. Ya, okay. Revisemos qué ha ocurrido con la licitación de la doble ruta de Freire a Villarrica-Pucón. Bueno, candidato, a lo que va mi pregunta es si realmente la pensión garantizada universal y con las críticas que tienen también serían más comunicacionales que reales, todo lo que usted menciona. ¿Realmente la PGU es viable? Es una campaña de desprestigio y de mentiras que se ha levantado por sectores políticos con la intención clara, Sí. donde señalaron que nosotros afectaríamos algún tipo de beneficios sociales para los jubilados, y eso es falso. Nosotros hemos señalado que vamos a mantener y vamos a asegurar cualquier beneficio social de jubilación que esté legislado. Lo que nosotros no queremos es que los trabajadores chilenos le presten plata al Estado ineficiente que malgasta los recursos en obras públicas como las que ya mencionamos. Y por eso instalamos el Chavo Préstamo. Y el Chavo Préstamo, es decir, el Estado tiene otras vías para endeudarse, porque aquí se endeuda con los trabajadores, con el riesgo latente de que una parlamentaria como la señora Geomans dijo que eventualmente no le tenían por qué devolver la plata a los trabajadores que le habían prestado al Estado. Bueno, hay mecanismos de inversión para adquirir deuda del Estado y sincerar eso, que lo haga directamente el Estado y no lo tengan que hacer los trabajadores. Eso es lo único que hemos señalado y eso pasa por un proyecto de ley que vamos a enviar en su momento al Congreso y serán los diputados electos los que tendrán que resolver si quieren que los trabajadores sigan con esta metodología de prestarle plata al Estado para que se la devuelvan
ojalá, después de 20 años, con una rentabilidad menor que la que hubieran tenido si esos mismos recursos van a su cuenta individual de ahorro previsional. Muy bien. Candidato, ¿qué le diría usted a todos esos quizás adultos mayores que piensan que si en un eventual gobierno de usted su pensión se va a ver tocada, por decirlo así, que ellos no van a recibir su pensión? Que no le crean, ¿no es cierto?, a las personas que levantan mentiras y falsedades en vías de una elección. Esto ya se vivió en la elección anterior, cuando el actual presidente señaló que iba a condonar esto, que iba a condonar lo otro, que nosotros íbamos a cortar esto, lo otro. Bueno, hoy día esas personas pueden tener claridad de quién mintió. Y hoy día hay una candidata de la continuidad que ha señalado en distintas partes que va a hacer una cosa, después se desdice, después la vuelve a plantear. Nosotros hemos mantenido una sola línea y por eso hasta ahora las personas han validado nuestra propuesta porque hemos sido coherentes, consecuentes y hablamos con la verdad. Candidato, usted está a 4 meses de su cumpleaños, ¿verdad? Nosotros le queríamos comentar que también nosotros trabajamos con una productora que se llama Eventos Bahía Blanca, que es la mejor productora del sur de Chile. Para que los llame y los pueda buscar ahí. Y para que celebre su cumpleaños. Para que celebre su cumpleaños. Efectivamente, los 60 son un hito. Un hito, un hito en la vida de cualquier persona. Porque no hay que ser tan serio así. No, si yo tengo mi lado B, Ya. Humorístico. Así que de todas maneras, y felicitarlos por ese emprendimiento también, porque en la vida también hay que aprender a celebrar sanamente ciertos eventos. Y si que además esa productora, ¿no es cierto?, es sostén de un medio de comunicación que se ha ido ganando un espacio localmente, bueno, de todas maneras hay que cotizar. Ajá. Claro. ¿Le vamos a dar un pase para que celebre su martes de pololeo con nuestra productora? Bueno, si coincide que alguna gira la hagamos con Pía aquí en la zona, ahí podemos felices de hacer nuestros martes de pololeo también. Maravilloso. Aquí en la región de la Araucanía. Candidato, usted ha expresado determinación por Javier Milei y su modelo económico en Argentina. Sin embargo, sus reformas han generado tensiones sociales y críticas por impacto en educación, salud y seguridad. ¿Qué haría usted en Chile para implementar estos mismos cambios similares sin repetir los mismos conflictos y asegurando la estabilización social y fiscal? Aquí siempre hay que aclarar que todos los países tienen realidades distintas. Correcto. Porque así como a mí me ha tocado ver realidades de cierres fronterizos en Hungría, de ejecución de penas de sanciones penitenciarias en Italia con el artículo 41 bis, el SECOT en El Salvador, ¿no es cierto? Argentina tenía una situación inflacionaria inimaginable para Chile, 200% de inflación. Y hoy día está en cerca del 30% la inflación. Un banco central que se dedicaba a imprimir dinero, básicamente, no un ente independiente. Y lo que ellos hicieron fue un ajuste fiscal 6 veces mayor de lo que nosotros estamos planteando. Y lo hicieron en un año. Pero lo que no dice algunos agentes políticos es que han salido millones de personas de la pobreza. Y eso tiene un valor enorme. Porque habían cientos de miles de niños que no tenían 3 alimentos al día y hoy día los tienen, porque eso es extrema pobreza. Y claro, con el ajuste fiscal se genera el término de abusos de políticos que usaban todo esto para su propio beneficio, tanto es así que no imprimían billetes de mayor denominación porque cada billete tenía un valor. Y el dueño de la imprenta prefería imprimir 1000 billetes a 100 billetes. Y por lo tanto, eso hay que enfrentarlo. Y ellos aplicaron de la desregulación y el Ministerio de las Reformas, ¿no es cierto?, para el ajuste del abuso fiscal. Y nosotros miramos esas políticas con buenos ojos. Pero cada país tiene su propia realidad. Nuestro planteamiento en el ajuste fiscal de los 6.000 millones, de nuestra reforma tributaria, de nuestra facilitación regulatoria, apunta a, por un lado, lograr una mayor inversión que genere también una mayor recaudación, pero controlar el gasto público, porque yo no puedo gastar más de lo que tengo. Claro. Por lo tanto, miramos el tema político-económico de Milei desde el punto de vista de la inflación, pero la realidad de ellos es absolutamente distinta a la nuestra.
¿Cómo, que ahí va también la pregunta, porque usted plantea reducir el Estado, hacerlo más eficiente, pero también se reduce la recaudación de impuestos. Queríamos preguntarle en el fondo cómo podemos equilibrar aquello para Claro, tener un estadio es más que- eficiente en el fondo. Claro, es que las dos cosas van de la mano. ¿Ya? Así como yo hago un ajuste fiscal y digo voy a recortar el gasto, también al recortar el gasto estoy evitando el mal uso de los recursos públicos. Nosotros lo que planteamos es volver al presupuesto de 3 años atrás. Hace ¿Ya? 3 años atrás, Ok. el presupuesto permitía que funcionara obras públicas, salud. Chile funcionaba. En 3 años se aumentó el presupuesto en estos más de 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, al rebajar el gasto, vamos a tener que generar, o sea, nuestra carga tributaria actual serviría para suplir, ¿no es cierto? O sea, para cumplir con los compromisos fiscales que tenemos. Pero lo que hemos señalado es que nosotros al reducir la carga tributaria ¿Ya? del 27 al 23, eso también va a generar mayor inversión. Y al haber más inversión y más oportunidades, el Estado finalmente termina recaudando más. Muy bien. Si yo logro que 10 emprendedores que hoy día están en su casa y no se atreven a generar un emprendimiento, lo hagan, bueno, esas 10 personas van a generar empleo, van a contratar a alguien más. Esas personas que ya tienen contrato de trabajo van a pagar parte de su cotización para la salud, van a ahorrar parte de su ingreso para su jubilación. Bien. Y ahí la segunda parte de nuestra reforma tributaria apunta a una rebaja con cargo a un crédito, al pago de la renta, en la medida que la empresa contrate más personas con contratos formales. ¿Ya? Por lo tanto, si una empresa que hoy día tiene 10 trabajadores pasa y contrata efectivamente a 100 trabajadores, con cargo a lo que le tocaba pagar en renta el próximo año, va a tener un crédito, un descuento de eso, que va a hacer que pague menos del 23% de impuestos y puede llegar incluso a pagar menos del 20%. Muy bien. Nos quedan 5 minutos de entrevista. Sí, yo le quería hacer una última preguntita para pasar una pequeña dinámica súper rápida, Sí. para que ya. Candidato, usted ha dicho que lo que ocurre en la Araucanía es terrorismo, pero Janet Jara, cuando vino en su gira a la Araucanía, hizo un punto de prensa, le preguntamos si es que en la Araucanía había terrorismo y dijo que no, que eso ni siquiera los candidatos presidenciales podían decir que era así, menos el presidente, que eso el Poder Judicial. ¿Qué opinamos sobre estos dichos? Sería bueno que ella se entreviste con la familia de Manuel León, con la familia de Pedro Cabrera, con la familia de Osvaldo Antilef, entre otros. En los últimos años han habido 25 asesinatos a manos de terroristas. Han habido más de 630 atentados terroristas. Esto no es violencia rural. Hoy día en la mañana tuvimos, o sea, en estos días nosotros tuvimos un debate aquí en la Araucanía con la Asociación de Agricultores de Malleco. Ella no vino. Y no sé si se excusó o se escondió. Pero en paralelo al debate... ¿Por ella qué cree que no estaba- viene? Bueno, en paralelo al debate ella estaba en un matinal. Ya. Y no va a los debates porque claramente tiene temor de que le vayan enrostrando sus propios dichos. Ya. Ella aquí dice que no hay terrorismo. Bueno, la ciudadanía tiene claro que hay terrorismo. Si ella tuviera que hacer el recorrido entre Capitán Pastene y Lumaco un día jueves a las 11 de la noche, ¿estaría tranquila? Si ella fuera desde Collipulli hasta Angol, O Ercilla. o Ercilla, o si tuviera que ir a Pidima, ¿ella iría de Ercilla a Pidima un día miércoles en la noche? No lo sé. Quizás sí. O quizás a ella la recibirían mejor que a la ministra del Interior cuando fue a hablar de el Gualmapu a la zona cercana de Temucuicui. ¿Le parece un mal término, Gualmapu? Sí, pues. Ya. ¿Qué es lo que es el Gualmapu? Todo el territorio desde la región del Biobío hasta la región de la Araucanía. ¿Y solo en Chile? No, también en Argentina. Ah. Sí. Señor Cas, considerando que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, está imputado por lavado de activos, esto es real, fraude al fisco, financiamiento ilegal de campaña con supuestos aportes desde la CAM y empresarios chinos, además de enfrentar una denuncia por violación y millonarias irregularidades en subvenciones municipales. La pregunta es, ¿cree usted que puede seguir en el cargo?
¿No son estos casos las pruebas más claras de que Chile necesita con urgencia reformas y exigencias éticas para quienes ejercen cargos públicos? Nosotros en esto hemos sido de una sola línea. Ya. Y cada persona que se ha visto involucrada y que haya sido cercana al Partido Republicano, nosotros respondemos por lo que nos compete a nosotros, ha sido llevado inmediatamente al Tribunal Supremo. Todos los casos conocidos han sido expulsados del partido y esperamos las mayores sanciones de la justicia civil y penal para cualquier persona que haya abusado de su cargo, de los recursos del cargo, en cualquier sentido, sea económico, humano, de otra persona. La situación más palpable de este gobierno que se declaró feminista es que el presidente no le pidió la renuncia inmediata a su subsecretario Monsalve. Se acaba de cumplir un año desde esa agresión a una subalterna del subsecretario Monsalve. Él está hoy día con una medida precautoria en su hogar y el presidente aún no aclara y pide disculpas por esta situación. Eso es una bofetada a Chile. Y cualquier autoridad que esté en esta situación se puede asimilar, ¿no es cierto?, dependiendo de si es un delito penal o civil, a situaciones que hoy día ocurren. Hoy día el intendente de la región metropolitana está en una situación judicial compleja, el intendente de la región de Antofagasta, el intendente de la región de Magallanes. Yo lo que le puedo decir es que, lamentablemente, el dicho de que la justicia tarda pero llega, se hace realidad en ciertas situaciones, pero termina llegando a la justicia. Y acá en particular, en el caso de Temuco, ¿tiene alguna opinión en personal? Es que no he visto ¿Ya? el detalle de las causas, por lo tanto para mí sería difícil decirle, mire, Claro. esta es la causa penal, esta es la causa judicial, pero creo que los que están hoy día llevando el área política, por así decirlo, sean los concejales, y después de lo que usted me plantea, voy a hablar, ¿no es cierto?, con los concejales republicanos del municipio de Temuco, voy a hablar con los consejeros regionales de la región de Araucanía y con los parlamentarios, para que nos enfoquemos a analizar en detalle cada una de las causas que usted me plantea. Claro. Bueno, candidato, por temas de tiempo no podemos ir la dinámica, pero le quiero hacer la pregunta más importante que yo creo que le van a hacer durante toda su carrera. ¿Usted prefiere dormir en cuna de mimbre o cuna de madera? Lo importante es que sea un hogar con cariño, que la mamá, el papá, la abuelita le dé cariño. La mía era de madera y le puedo decir que mi coche móvil era como esos carritos de feria con ruedas grandes, pero con una habilidad muy grande de mi madre, en este caso, que llenó este cajón con arena. Entonces yo tenía un cajón de arena móvil, con un techito hecho con tablas de tapa, con soporte y con un toldito, como esas mecedoras que hay con un toldito claro. a raya. Ya. Bueno, este era un toldito bien simpático, entonces yo podía acompañar en este coche, porque hay registros fotográficos, a mi madre que realizaba distintos trabajos, ¿no es cierto?, agrícolas y también empresariales pequeñitos de una emprendedora, y teniendo al menor de 10 junto a ella. Yo no recuerdo, pero voy a averiguar con mis hermanas, porque mis padres ya partieron, si yo soy de la generación de pañales de género, pero creo que sí. Qué antiguo eso. Soy viejo, sí, por eso estábamos viendo La Productora para los 60 años. Claro. ¿Cómo se llama la productora? Bahía Blanca, para que la recuerde. Para recordar Bahía Blanca para los 60 años, pero estoy casi seguro que yo todavía tuve que usar pañales de género, cosa que con nuestros 9 hijos, por un lado era una ventaja poder usar pañales desechables, un costo mayor, pero sí debo decir que algunos tomaban tanta mamadera en las noches que las daba yo, que le ponía el pañal desechable, un pañal de género y después un calzón de goma, para que alcanzara a pasar la noche. No.
Bueno, vamos cerrando la entrevista. Sí, muchas gracias, candidato, por habernos acompañado. Es realmente un agrado. Espero le vaya bien en su campaña. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cuál es su compromiso concreto con la región de la Araucanía, más allá de las promesas generales que tantas veces se han escuchado en la región? Recuperar la seguridad. Ya. Nuestro plan Araucanía Libre va a ser una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. José Antonio.